Y se da cuenta. Hebreos 6:10 lo dice perfectamente para un contexto como este. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, para que cuando puedas cantar desde lo profundo de tu corazón, cuando todo alrededor de mi alma se de Él, entonces es toda mi esperanza y fortaleza. Dios no olvidará la manera en que has engrandecido su nombre en medio de la oposición y la persecución, en medio de la calumnia y la traición, e incluso cuando tuviste que lidiar solo. Él no olvidará que su pueblo lo encontró tan digno de confianza, tan satisfactorio, que incluso cuando las necesidades apretaban fuerte y otros se alejaban, ustedes corrían a Él y se mantuvieron en su palabra y redoblaron su resolución de obedecer. Él no será injusto en olvidar eso, porque hay un día que viene y el pueblo de Dios debe vivir a la luz de ese día. Cualquiera que sean las circunstancias de hoy, nuestros ojos deben estar fijos en ese día. Y esto nos lleva a la tercera escena de esta disputa final. Hemos visto la queja de los traidores, hemos visto la respuesta de los fieles y ahora llegamos al punto 3, el día de la distinción, el día de la distinción. Y esto va desde el capítulo 3, versículo 17, hasta el capítulo 4, versículo 3. Dios dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el son de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La queja de Israel incrédulo es que no hay diferencia entre servir o no a Dios, porque los justos no son recompensados y los malvados no son castigados. Dios no hace distinción entre los justos y los injustos, entre los que son fieles al pacto y los que lo traicionan. Así que, ¿para qué intentar ser justos? ¿Para qué servir a Dios? Dios dice, se acerca un día en que volverás a distinguir entre justos e injustos. Aunque el trigo y la cizaña crezcan juntos en el presente, y aunque la cizaña no sea arrancada inmediatamente, viene el día del aventamiento. Y en ese día nadie tendrá dudas acerca de quiénes son los justos y quiénes son los impíos. La cizaña será juntada y quemada, mientras que el trigo será recogido en los almacenes de Jehová. El primer salmo establece esta misma distinción entre el justo y el impío, de que Israel había olvidado, el que rechaza el consejo de los impíos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores, pero se deleita en la ley de Jehová, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja nunca cae. Pero, versículo 1:4, los impíos no son así. No así con los impíos, son como paja que el viento se lleva. Los impíos no estarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Se ve, allí habrá una distinción. Y en ese día, los mismos a quienes la nación sin fe llama bienaventurados y dice que escaparán, serán paja en el horno de la venganza omnipotente. Serán incendiados. El texto dice, con el resultado de que no quedará ni raíz ni rama. Todos serán totalmente consumidos en el juicio del
juicio divino, en el fuego del juicio divino. Amargura, vergüenza, castigo y tormento eternos. Y usted ve, eso es lo que los burladores y mofadores de construccionistas no se dan cuenta, que el infierno no desaparece porque usted lo desee, que el juicio es seguro, es más seguro que tu próximo aliento. Pueden estar desilusionados con la infidelidad de la iglesia, pero Cristo ama a su novia. Él permanecerá siempre y para siempre unido a ella, la cabeza unida al cuerpo. Y porque Cristo nunca deja o abandona a su novia, el pueblo de Cristo nunca puede dejar o abandonar su novia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Apartarse de su pueblo es apartarse de Él. Apartarse de la vida eterna es un tormento eterno. Pero, ¿qué hay de los justos? Este pasaje caracteriza su bendición con 5 designaciones. Primero, serán perdonados, versículo 17, y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Dios será compasivo y misericordioso con su pueblo, perdonando sus pecados y librándolos del terrible juicio que merecen. Y este es un cuadro tan glorioso. No dice, y los recompensaré conforme a sus méritos. No, aún tenemos que ser perdonados. El reclamo del pueblo de Dios no es nuestra propia justicia. No es, tenemos el buen sentido de seguir y obedecer. No tuvimos ese buen sentido de seguir y obedecer. Todos nosotros nos desviamos como ovejas. Cada uno de nosotros se ha desviado por su propio camino, pero el Señor ha cargado en Él la iniquidad de todos nosotros. La justicia que alegamos en ese día es la justicia que es contada como nuestra por medio de la perfecta obediencia de Cristo. De modo que habiendo sido aceptada por causa de su perfecta obediencia, nuestra imperfecta obediencia será recibida por causa de Jesús. Usted ve, incluso nuestra obediencia necesita ser expiada. Calvino dice acerca de este pasaje, porque aunque nuestras obras estén salpicadas de muchas manchas, aún así serán aceptables para Él. Y aunque trabajemos bajo muchos defectos, aún así seremos aprobados por Él. ¿Por qué? Porque nos perdonará. Porque un padre es indulgente con sus hijos. Y aunque ve una mancha en el cuerpo de su hijo, no lo echará de su casa. Oh, hermanos, esas son buenas noticias. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, los justos serán justificados. Capítulo 4, versículo 2. Pero para vosotros que teméis mi nombre, el sol de justicia saldrá con sanidad en sus alas. Así como los rayos del sol traen luz y calor sobre toda la tierra para la salud y el crecimiento de todo ser viviente, así también la justicia brillará como el sol en la plenitud de su fuerza. Y como dijo un comentarista, traerá la curación de todas las heridas y lesiones que el poder de las tinieblas ha infligido a los justos. Y esa curación proviene de la imputación de una justicia que no es la nuestra, ganada para nosotros por el Hijo de Dios, por Cristo, nuestro gran sustituto y campeón en sus días. Jeremías 23:6 dice, Judá será salva e Israel habitará segura, y este es su nombre con el que será llamado Jehová, nuestra justicia. Hermanos, Jesús es Jehová, nuestra justicia. Entonces, los justos serán justificados. En tercer lugar, los justos serán beatificados. Y por eso
quiero decir que serán verdadera y perfectamente bendecidos, llenos de rebosar de alegría. Mira la segunda parte del versículo 2. Y saldréis y saltaréis como becerros del establo. Es una imagen de alegría exuberante sin límites. El mismo término se usa en Jeremías 50, versículo 11, junto a términos como alegre y con júbilo. Aquí, en el mundo en el que ustedes son extranjeros, exiliados, peregrinos en la tierra que yace en el poder del maligno, sin un lugar al que verdaderamente puedan llamar suyo propio, se lamentan aquí y lloran y luchan contra la tentación de envidiar a los malvados. Pero en ese día estarán en la presencia de aquel cuya presencia hay plenitud de gozo y en cuya mano derecha hay placeres para siempre. Lo escuchamos en la noche. Cantaremos, consideren su rostro que hemos deseado por tanto tiempo en ver. Finalmente estaremos en casa. Y la razón de tu plenitud de gozo es porque serás, número 4, atesorado, perdonado. Justificado, beatificado, atesorado. Volvamos al capítulo 3, versículo 17 y veamos si podemos evitar que tu corazón estalle mientras lees estos. Ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día que prepare mi propia posesión. Dios ha dicho esto de Israel desde el principio. Deuteronomio 7:6. Jehová tu Dios te ha elegido para que seas un pueblo de posesión suya, de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 26:18 y 19. Jehová te ha declarado hoy pueblo suyo, posesión preciada. Y eso es precisamente lo que Pablo dice a Tito sobre Cristo en la iglesia. Tito (2:14) se entregó a sí misma, hijos de nadie más que de nuestro padre el diablo, ahora llamados hijos del Dios viviente. O ser el tesoro del Dios de toda hermosura. Y luego envidiar a los malvados. No hay otra palabra para eso. Cristo destruirá a los impíos, pero una vez que Cristo los haya derribado, los justos triunfarán sobre ellos como aquellos que han sido perdonados, justificados, beatificados y son atesorados. Así que si volvemos al Salmo 73 y mire la segunda parte de este Salmo, vemos un remedio para la envidia de Asaf. Salmo 73, versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, la iglesia es esencial. Llegué a la presencia de Dios con los justos, con los fieles. Vine a adorar a Dios en la asamblea de su pueblo. ¿Y qué fue de mi insensata y carnal envidia de los impíos? Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos.
En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como dentro de la iglesia visible pierden la fe en la bondad y la justicia de Dios cuando envían tanto a los malvados que traicionan la palabra de Dios, reconstruyendo su fe en un esfuerzo por seguir relevantes o estables. O que nunca me olvide que aunque el mal parezca tan a menudo fuerte, Dios es el gobernante. Y como gobernante, Dios traerá tal condenación sobre los malvados que desterrará todo rastro de envidia de tu corazón. Y si eso no fuera suficiente, considera lo que ese mismo día de juicio será para los fieles, como Pedro dice. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Lo cantamos. El hombre puede perturbarme y angustiarme, solo me conducirá a tu pecho. La vida con duras pruebas puede apretarme. El cielo me traerá más dulce descanso. Y consuélense con esa gran palabra de consolación del puritano Thomas Brooke, que él dice: tu vida es corta, tus deberes muchos, tu ayuda grande y tu recompensa segura. Por lo tanto, no desmayes, aguanta y sostiene en caminos de bien hacer, y el cielo te compensará por todo. Si puedes ser atrapado por ese espíritu, si el cielo para ti, si usted cree que el cielo va a ser a repararlo todo, entonces usted puede ser fortalecido para ser el remanente fiel, para estar en la minoría. Tristemente, incluso entre aquellos que se llaman a sí mismos el pueblo de Dios, usted puede cantar así: a lo largo de mi fastigoso camino, canto en voz alta tus alabanzas, para que la tierra oiga el canto agradecido, que mi voz incansable se eleva. Alégrate en el Señor, corazón mío, alma y cuerpo lleven su parte a Dios toda alabanza y gloria. Un predicador de predicación, un pastor de predicación te diría: es una manera de terminar su sermón, pero tengo un par de versículos más antes de terminar, rápidamente. Recuerden la ley de Moisés, los estatutos y decretos que mandé en Horeb para Israel. Aquí voy a enviarlos al profeta Elías antes de que venga el gran día, grande y temible día de Jehová. Él restaurará, él volverá el corazón de los padres y los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recuerden la ley, les dice: sed fieles al pacto, presten atención a la palabra de Dios, y luego
Busquen al profeta, quien predicará el Evangelio. Hay tanto aquí. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, así busquen a la ley y a los profetas. Y aquí viene uno, dice Felipe a Natanael, de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Juan 1:45, aquí viene uno que dice que no viene a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley de los profetas. Aquí viene uno que revela su gloria celestial en el monte de la transfiguración, acompañado por ¿quién? Moisés y Elías, la ley y los profetas testificando que Jesucristo es aquel de quien habló Malaquías. Malaquías les está diciendo, dentro de poco, el profeta Elías vendría y prepararía el camino para el Mesías. Y aprendemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista vino con el Espíritu y el poder de Elías para volver a los hijos de Israel al Señor su Dios, como Lucas 1, 15, 17, cita este mismo texto para decir lo que Jesús mismo dijo en Mateo 11, 14, que Juan el Bautista mismo es Elías que había de venir. Y Juan predicó ese bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y preparó el camino a Jesús, que cumplió la misma buena nueva que nosotros predicamos, que aunque no son menos malvados que los judíos traidores de los días de Malaquías, ustedes son tan libremente bienvenidos a este glorioso Mesías como lo fueron ellos. Amigos, si usted está fuera de Cristo, si usted está en Shepherd's Conference pero fuera de Cristo, si usted es extraño a la gracia de Jesús, si usted es un enemigo del Dios de justicia, recuerde la ley. Recuerde esa gran y terrible norma de estatutos y mandamientos que Dios le dio a Moisés en Horeb, en el monte Sinaí, cuando la montaña tronó y tembló y el pueblo le rogó a Moisés, no dejes que Dios nos hable más, háblanos tú, pero es demasiado terrible para nosotros. Si usted está fuera de Cristo, amigo, su ley tiembla tan terriblemente para usted hoy como lo hizo para la gente entonces. Y su juicio es tan cierto. Ese juicio es sostenido sobre sus cabezas por la mano del Dios cuyo enemigo has jurado ser. No serían más que unos tontos si se sentaran aquí, en este lugar, en esta compañía, y se aferraran a su muerte. Recuerda la ley, te condena, no puedes obedecerla, no puedes cumplir sus demandas, te derriba ante la santidad de Dios. ¿Y qué hace? Te persigue hasta la siguiente orden. Busca el Evangelio. Busca al profeta que anuncia el Evangelio. Mira a Juan el Bautista, al Elías que profetizó la venida del Mesías, que realizó, que completó la justicia perfecta, que vivió la vida de obediencia perfecta que cada uno de nosotros ha fracasado en vivir, que ganó la aprobación de su Padre a través de su perfecta observancia de la ley, que soportó la ira y el castigo de Dios en el lugar de los pecadores culpables, que resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado y la muerte, prometiendo a cualquiera que lo hiciera que sería el Mesías, prometiendo que cualquiera que se convierta de sus pecados, que reconozca que es culpable ante este Dios santo, no tenga esperanza de autoatención, sino que ponga toda su confianza y toda su esperanza y toda su confianza sobre los hombres de ese hombre perfecto, resucitado de entre los muertos, ascendido al cielo y sentado a la diestra de Dios, que Él los acogerá y los perdonará como hijos, y los cubrirá con su justicia, de modo que en el día de juicio no vean otra cosa que el sol de justicia saliendo con curación en sus alas. Venid a Cristo, incluso aquí mismo, arrepentidos y creer en el Evangelio, y se salvo. Oremos. Padre, acompaña la predicación de tu palabra con poder. Espíritu Santo, ven a crear ese milagro de la regeneración en el corazón de aquellos que Cristo ha comprado con su sangre. Oramos que este sea un tiempo de edificación, pero un tiempo de salvación para aquellos que profesan servirte a ti y a tu iglesia. Oramos que nos mantengas libres de esta deconstrucción y guárdanos de la apostasía que está alrededor de nosotros, que tú seas nuestra fortaleza, y incluso en estos tiempos de minoría y estar solos, recordar
las palabras de Knox, que un hombre con Dios siempre es mayoría y ser fieles a ti es vida, bendición y paz. Establece ese día de distinción en nuestra mente, que eso nos fortalezca y, y trae la palabra de Dios, entrar en las conciencias que tú nos has dado nuestro cuidado. Entrena a tu iglesia, Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.